Hola, en este nuevo video, hablaremos de la filosofía. Periodo presocrático. Abarca del siglo VI al siglo IV a.C. Es un periodo cosmológico donde surgieron varias escuelas. Las monistas y pluralistas. En las escuelas monistas está la escuela jónica. Sus principales personajes son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes. En la escuela pitagógica está Pitágoras. En la escuela de Éfeso está Heráclito de Éfeso y por último en la escuela de Elea está Xenófanes, Parménides, Zenón. Y en las escuelas pluralistas está la escuela jónica nueva, que tiene a Empédocles y Anaxágoras. Y en la escuela atomista está Leucipo y Demócrito, y el arge de todos ellos son los siguientes. El arge de Tales de Mileto es el agua. De Anaximandro es Apeirón. De Anaximenes es el aire. De Pitágoras es el número. De Heráclito es logos. De Parménides es el ser. De Empédocles es la tierra, aire, agua y fuego. De Anaxágoras es la mente y Demócrito son los átomos. Los sofistas y Sócrates. Sofista significa sabio. Tenían viajeros y cultos conocedores con distintas formas de pensar. Se dedicaban a la enseñanza de la oratoria y la erística. Cobraban las clases. Son agnósticos. Los representantes más importantes son Protágoras y Gorgias de Leontino. Defienden al escepticismo, sensismo, relativismo, nominalismo, subjetivismo. La moral de los sofistas es convencional. Relativismo moral y cultural. Sócrates nunca escribió nada. Platón lo exalta como un hombre bueno y sabio. El método socrático es contrario al relativismo moral de Protágoras. La mayéutica es el arte de la comadrona. Tiene como finalidad sacar a la luz mediante el diálogo. Los pasos para seguir son ironía, preguntas, reducción al absurdo, inducción, definición. El intelectualismo moral intenta salvar la moral del relativismo y escepticismo. Ahora vamos a hablar del helenismo, periodo de la cultura griega que va desde la muerte del macedonio Alejandro Magno hasta que los romanos conquistaron Macedonia. Alejandro conquistó el imperio persa con el objetivo de crear una monarquía universal. El griego es el idioma común en las tierras conquistadas. En este periodo surgió el individualismo. Las principales escuelas helenísticas son Cínicos, fundada por Antístenes. Su principal representante fue Diógenes de Sinope. Estoicos, fundada por Zenón de Citio. Tiene 3 periodos: antiguo, medio e imperial. En su último periodo destacan Séneca, Epíteto y Marco Aurelio. La tercera escuela es Epicúreos, fundada por Epicuro de Santos. La última escuela era Escépticos, iniciada por Pirrón de Elis. Se dedicaban a la investigación. Filosofía en la Edad Media. Nos dice cómo se la relaciona la fe y razón. La filosofía cristiana comprende 2 periodos: la patrística y la escolástica, cada uno con 2 grandes corrientes de pensamiento cristiano: el platonismo agustiano y el aristotelismo tomista. El cristianismo tuvo lugar en el Imperio Romano y tuvo 2 etapas: el Alto Imperio Romano y el Bajo Imperio Romano. La patrística surge con la aparición del cristianismo. Su máximo representante era San Agustín. Él tenía su teoría de la iluminación. Utiliza 4 argumentos para demostrar que Dios sí existe. La escolástica nació con la relevación religiosa del cristianismo y su representante es Santo Tomás de Aquino. Él sigue con las ideas de Aristóteles. Y él presenta 5 vías que denominan la existencia de Dios. Y una vez conocida la existencia de Dios, propone 3 nuevas vías. El Renacimiento surge en Europa, en Italia. Los pensamientos son individualismo, racionalismo, egoísmo, humanismo. Y los filosóficos son naturalismo, realismo, idealismo y mecenazgo. Las etapas de Renacimiento son Trecento. Se refiere en el siglo XIV. El Quattrocento. Y se refiere al siglo XV. Y Cinquecento. Y se refiere al siglo XVI. El Renacimiento universal surge en Italia en el siglo XV, con el nacimiento de una sociedad urbana comercial. Su visión universal es antropocéntrica. El Renacimiento supone el paso de la Edad Media y su visión teocéntrica del mundo a la Edad Moderna con una visión antropocéntrica del mismo. Las características generales son: antropocéntrico, el hombre considerado el centro del universo;
Optimismo vital. Estudio en profundidad de la cultura clásica. Confianza en la razón y estética. Los avances y descubrimientos son la ciencia, tecnología, política, economía, cultura, geografía. Filosofía política. Empecemos hablando de Nicolás Maquiavelo. Fue un político y escritor italiano. Se le considera como uno de los más relevantes pensadores políticos del Renacimiento. Hablemos del contexto histórico, la Italia del Renacimiento. Lorenzo el Magnífico. Un gobierno monárquico. Los Medici. Fue una familia de alta nobleza. Poderosa. Tenían una monarquía absolutista. Encarcelaron a Maquiavelo. Lorenzo el Magnífico de Medici nació en 1449. Y murió en 1492. Fue un banquero y político italiano. El origen del Estado. Fue por Nicolás Maquiavelo, padre de la teoría del Estado y la constitución política. Tenía una obra llamada El Príncipe. El contractualismo. Es una corriente moderna de la filosofía política y del derecho. Los padres del contractualismo son Hobbes, Locke y Rousseau. El Leviatán es el poder de un Estado eclesiástico. Ese es el libro más conocido del filósofo Thomas Hobbes, lo publicó en 1641. Thomas Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre y nuestro principal riesgo es el otro ser humano. Locke decía que el Estado puede mediar entre los conflictos humanos pero respetando la vida y la propiedad. Rousseau sostiene que el estado de naturaleza del ser humano es intrínsecamente bueno, siendo la sociedad donde encuentra los vicios y se pervierte. Ahora vamos a hablar del racionalismo y empirismo. Esto se dio durante los siglos XVII y XVIII. Los personajes que dieron grandes aportes son Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume. La finalidad del racionalismo es alcanzar el conocimiento y la verdad. René Descartes nació en 1596 en La Haye, Francia. Fue psicólogo, abogado, filósofo, físico y matemático. Es padre de la filosofía moderna. En el discurso del método, plantea 4 reglas del método: la evidencia, análisis, síntesis y la enumeración y revisión. Pasemos al empirismo. Es el conocimiento humano obtenido por la experiencia sensible. David Hume nació en 1711 en Escocia y escribió el Tratado de la Naturaleza Humana. Ahí nos dice que las percepciones se clasifican en 2: impresiones y en ideas. Las impresiones sensibles se dan de 2 formas: simples y complejas o reflexivas. Y las ideas son ideas simples e ideas complejas. Y surge el idealismo. Es una corriente filosófica moderna, postulada por Kant. Unifica las dos corrientes. Kant se plantea 3 cuestiones: conocimiento, ética y religión. Y en resumen, Descartes es del racionalismo, Kant del idealismo trascendental y Hume, él. Y terminamos con existencialismo. Es una corriente filosófica desarrollada entre los siglos XIX y XX. Su función es hacer una búsqueda clara de la razón de la existencia a partir de la individualidad, las emociones, las acciones y la responsabilidad de cada individuo. Los representantes del existencialismo son Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard y Heidegger. Las características generales de Martin son: es figura de la filosofía contemporánea. Fue asistente de Edmund. Fue docente en la Universidad de Friburgo y Marburgo. Sus obras más importantes fueron ¿Qué es la metafísica?, Kant y el problema de la metafísica, y El ser y el tiempo. Con Martin aparece el Dasein. Tiene 3 características: disposicionalidad, comprender y el habla. Martin lo llama ser para la muerte. La existencia inauténtica es negar que el hombre es ser para la muerte. Elementos de la inautenticidad: la publicación, avidez de novedades y las habladurías. La existencia auténtica trata en asumir la temporalidad, enfrentar esa finitud y aceptarla. A continuación, les mostraré una tabla con los periodos y en qué siglos surgieron. Gracias por tu atención, espero te haya gustado este video. Esta es una presentación de Diego Alejandro.